Hola, bienvenidos a nuestro podcast Lobas de Wall Street, el programa en el que hablaremos de manera informal sobre inversiones, finanzas personales, economía y negocios. Contaremos nuestras experiencias personales y entrevistaremos a profesionales para conocer su punto de vista. Somos Kasia y Lucía, y si te interesa aprender sobre libertad financiera, desarrollo personal y espíritu empresarial, este es tu podcast. Y si te interesan estos temas pero no sabes por dónde empezar, te invitamos a suscribirte a nuestra newsletter en lobasdewallstreet.com. Sí, además, si os suscribís, vais a recibir un regalo que es un panel para poder planificar vuestras finanzas. Así que os animamos, que está súper interesante. Y ahora sí, empezamos el programa de hoy en el que vamos a hablar del dinero, como siempre, pero en este caso vamos a hablar de qué es el dinero, cómo funciona, por qué está perdiendo valor cada día, a pesar de que nosotros veamos el mismo billete, qué pasa con su valor, por qué ahorrar no basta, acumular esos billetes no nos van a solucionar, y qué podemos hacer como personas trabajadoras para protegernos y poder prosperar pese a esta pérdida de valor. Exactamente. Este tema yo creo que será muy interesante para muchos de vosotros. Para nosotros y para mí sobre todo lo ha sido cuando empecé a estudiar y empecé a interesarme. Porque pasamos nuestro día operando con el dinero, ganando dinero, pero nunca nos paramos a pensar cómo funciona realmente y qué es realmente. Uh-huh. Y claro, si nos adentramos en el tema y empezamos a pensar conforme vayamos a desarrollar este episodio, podéis hasta cambiar un poco la perspectiva como vais viendo el dinero. Totalmente. Yo creo que podemos empezar, aunque yo creo que en algún momento pues lo hemos tocado, por bajar a tierra, hablemos de qué es el dinero, porque lo damos todo por hecho, pero realmente a lo largo de la historia y antes de que existiese el dinero, pues al final los seres humanos comerciábamos y comenzamos con el trueque. Al final se intercambiaban pues bienes o cultivos o ganado por otros bienes que tenían otras personas. Pues si había un pueblo que eran muy buenos tejedores, pues utilizaban estas alfombras o estos tejidos para intercambiarlas con otro pueblo que tenía acceso al mar o a ríos y que podían proveerles de pescado. Pues lo mismo, pues si nosotros hacemos alfarería y tú tienes cerdos, nos intercambiamos. Tiene sentido, está bien, ¿no? Porque al final terminamos complementándonos, pero esto tiene muchas limitaciones. O sea, al final hay una limitación, al final necesitamos que coincidan nuestras necesidades, que justo yo necesite lo que tú vendes y viceversa. Si no, pues nos quedamos con eso. Si solo tengo cerdos y ya he comido, ¿no? ¿Para qué me sirven más? Entonces, al final de aquí se pasó a encontrar elementos escasos y valiosos que pudieran servir como un comodín que representase algo valioso y escaso. Y bueno, al final es el caso del oro, que lleva más de 5.000 años siendo usado como dinero. O sea, y aún a día de hoy, pues el oro es una reserva de valor. Claro, porque en realidad siempre se intentaba ir encontrando elementos, cosas que fuesen fáciles de intercambiar, que no estuvieran muy pesadas, que pudieras llevarlas, ¿no? Como conchas o como cosas. Luego el oro se hacía las monedas, también porque eran relativamente fáciles de transportar. Y también porque había poco oro y además porque brillaba. Nosotros los humanos también somos que nos gusta lo que brilla. Entonces, por todos estos atributos, la gente pues inventaba maneras de comerciar, maneras de intercambiar bienes. Y finalmente, después de toda esta historia que contó Lucía, finalmente aparecen lo que más ya se asimila al dinero que tenemos ahora. Empezaron a emitirse certificados. ¿Cómo ocurrió esto? La gente que tenía oro, este oro, la posesión que tenía de oro aumentaba y claro, cada vez era más difícil transportar todo este oro, entonces lo Y guardaban. peligroso.
exacto, era muy voluminoso. Entonces lo guardaban en los primeros, lo que eran los primeros banqueros, los primeros especies de banco, los guardaban ahí para no transportar este oro. Los banqueros empezaron a emitir certificados y estos certificados estaban respaldados por el oro que estaba guardado en sus bodegas. Y así empezaron a aparecer, digamos, el dinero como en papel, ¿no? Es una historia muy, muy interesante, pero lo más interesante empieza ahora, aquí en este punto. Imaginaros que vosotros sois estos banqueros que estáis guardando el oro de vuestros clientes y emitís un papel, digamos, conforme este oro está allí. Pero os empezáis a dar cuenta, a cabo de un tiempo, que el cliente nunca viene a sacar este oro de la bodega, porque ¿para qué? Si puede operar intercambiando estos certificados en el mercadillo. Entonces se dieron cuenta de que el oro siempre estaba allí, nadie venía a buscarlo, o como mínimo no lo venían a buscarlo todo a la vez, y se les ocurrió una buenísima idea de emitir certificados a otras personas, digamos, como con forma de prestarles este oro. Pero como el oro no se movía de la bodega, era todo un juego de estos papelitos certificados que emitían y recibían, pero el oro se mantenía siempre en la bodega. Entonces, de esta forma, estos son los primeros pasos, cómo se crea esta forma que vemos ahora, que es mediante unos papelitos que son nuestros billetes. Pero este era el origen. Es muy curioso cómo lo inventaron. Y claro, aquí no vamos a contar toda la historia con todos los detalles porque esto no es una clase no queremos tampoco hacer una clase de cómo fue todo con detalles, pero esta pincelada para que sepáis el salto que se dio de lo que eran cosas, digamos, oro, conchas, etcétera, a lo que era luego el dinero en papel. Exactamente. Claro, lo que pasa que aquí estamos hablando de una etapa en la que el dinero sí, bueno, esos papeles, esos certificados sí que tenían un respaldo. Bueno, sí, Pero, el oro existía en la bodega, ¿verdad? exacto, Existía en la bodega, no se movía, la gente utilizaba solo los papelitos que decían, yo soy el poseedor de tanta cantidad de oro, y lo iban intercambiando, pero el oro físicamente sí que existía en esas bodegas. Pero claro, conforme emitían más certificados y más certificados, finalmente no había tanto oro para cubrir todos los certificados. Pero los banqueros pensaron, pero igual no van a venir todos al mismo tiempo a solicitar su oro. claro, efectivamente. Claro, eso al final se pasó a llamar dinero fiduciario porque, bueno, viene de fides, que es del latín fe, y es, bueno, pues sinónimo de que nosotros tenemos fe de que eso existe, ¿no? Todos confiamos en que está ahí y por eso aceptamos que aunque no haya un oro, sabemos que esto vale y venga, pues acordamos o tenemos ese pacto para utilizarlo. O sea, al final, lo que dice Caixa, un billete de 50 euros hoy en día, o sea, al final en el siglo XXI, no hay nada detrás. O sea, es simplemente el sistema, la confianza que tengamos en el país que lo ha emitido y en la confianza que tenemos de que cuando lleguemos a intercambiarlo, la otra persona lo va a valorar y por eso nos va a intercambiar bienes o servicios. Pero realmente no hay nada más. O sea, de hecho, si quieres, Kasia, pues un poco hablabas de cómo surgió este tema y cómo los banqueros lo pensaron, pero realmente hoy, a día de hoy, es así. Es decir, al final, cómo se hace, aunque se imprima en dinero físico, realmente el dinero se crea electrónicamente, ¿no? Sí. Ya pasamos a un paso más, ni siquiera están los billetes tangibles o las monedas, sino que ya directamente son apuntes en un ordenador. Sí. Sí, entonces venimos de que al principio estos papelitos estaban respaldados por el oro, porque el oro estaba allí y cualquier persona que quería intercambiarlos por el oro podía ir, intercambiarlo.
y hemos llegado al sistema que tenemos ahora, que esta correspondencia ya no existe. Ya no hay ningún oro respaldando nuestros billeticos. Entonces ahora ya no podemos ir con este oro y decir, mira, dame mi oro porque este dinero está respaldado por oro. Pues no. Ahora, como decías tú, es que lo utilizamos nuestros papelitos y nuestras monedas porque toda la sociedad cree, hay una creencia y respaldada por el gobierno que esto tiene un valor, pero está basado en una fe. Y conforme pasó el tiempo, ya cada vez, como sabéis perfectamente, todo se va electronizando, todo es electrónico, entonces ya ni siquiera se imprime de forma, alguna cantidad sí, pero no mucha. Ya se deja de imprimir billetes físicamente, sino todos son apuntes electrónicos. Todo el dinero ya es electrónico ahora mismo. El dinero que veis en vuestra cuenta, lo que tengáis, no sé, 20.000 euros, yo qué sé, pues esto es electrónico, esto no existe en forma física, o mucho de esto no existe en forma física, porque tenéis que saber que la cantidad de dinero que está impresa en forma física, los billetes que podéis tocar, es muy pequeñita comparada con todo el dinero que existe en forma solamente como un apunte electrónico. Entonces, esta evolución que estamos contando, pues es muy interesante y si a alguien le interesa, existen muchísimos libros para ya ver con detalle cómo iba toda la trayectoria. Esto es una pequeña pincelada para que sepáis más o menos cómo la trayectoria, cómo se desarrollaba todo este tema de dinero. Y, y bueno, y ahora este dinero, como he comentado, se crea de forma ya electrónica por un órgano que es responsable de ello. En el caso de Europa, pues es el Banco Central Europeo. Y en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos es la Reserva Federal, la que define cuánta cantidad de dinero está en circulación. Entonces, seguimos diciendo que estos órganos imprimen, pero ya nos referimos a que lo crean, digamos, de forma más electrónica que de forma física. Exacto. Claro, yo quería hacer un apunte, y es que justo hace poquito hablamos del Bitcoin. Fijaos que de Bitcoin hay unas unidades limitadas, es decir, no va a pasar de ahí, es fijo. Y sin embargo aquí dependemos de que un órgano, según cuál, pueda ir jugando, bueno, de hecho a lo largo de la historia se ha ido jugando con la cantidad, ¿no? Con el valor de la moneda. Entonces, no sabemos realmente qué cantidad de dinero va a haber, porque lo va a decidir en todo momento un órgano. Entonces, bueno, aquí, ya como os dice casi, al final son apuntes para entender de dónde venimos, dónde estamos ahora, pero bueno, como muy, muy esquemático para ubicarnos y para entender que hemos pasado de trueque, luego hemos pasado metales, objetos únicos, oro almacenado, dinero Se forman de certificados, sí. certificado y ahora dinero electrónico y fiduciario que digamos que es basado puramente en la confianza. Bueno, simplemente por hacer la trayectoria sí. de que, bueno, sí. el gran problema de este dinero. Sí. Pero ahora la pregunta que podéis pensar ahora, ¿por qué contamos todo esto? ¿Qué importancia tiene todo esto? Claro. Pues esto tiene una importancia para nosotros, para el sistema en el que estamos ahora, que es el sistema fiduciario. Tiene una gran importancia para nosotros, para las personas que trabajamos y ganamos el dinero. ¿Por qué? Porque mediante la política monetaria de los órganos, estos órganos que hemos comentado, la Reserva Federal o Banco Central Europeo, como estos órganos tienen en su potestad poder crear el dinero o disminuirlo o aumentarlo en el mercado, pues esto nos va a afectar al valor de nuestro dinero en el tiempo. Porque si habéis observado, cada año hay el fenómeno que se llama la inflación. Estáis observando que cada año las cosas cuestan más.
¿verdad? Porque no sé si os imagináis, por ejemplo, un alquiler. Yo, por ejemplo, aquí en Barcelona, el año pasado, a lo mejor el alquiler de un piso, pues para una persona costaba a lo mejor 1.000. Ahora cuesta a lo mejor 1.300 este año. Entonces, y también si observáis productos que compráis en el súper, pues vais a observar que hay una tendencia de que cada año las cosas pues cuestan más. Este es el fenómeno inflacionario. ¿Y por qué ocurre? Pues factores puede haber muchísimos, pero uno de estos factores es también la política monetaria que se está aplicando, que simplemente los gobiernos emiten deuda y lo que llamamos crean, entre comillas, crean cada vez más masa monetaria. Y no solo los bancos, estos órganos centrales, pero también los bancos comerciales. Cuando nosotros cogemos el crédito, pedimos un crédito, esta masa monetaria que aparece también aumenta el dinero en circulación. Entonces, claro, todos estos, no vamos tampoco a explicar cómo lo hacen los bancos comerciales porque es un tema también muy, muy detallado y tiene muchas casuísticas, pero de todas formas, el sistema bancario está organizado de tal forma que cuando uno pide crédito, este dinero, la mayoría de este dinero, es un dinero, digamos, de nueva creación. Por lo tanto, aumenta la masa monetaria que hay dentro de la circulación. Y al aumentar la masa monetaria que hay dentro de circulación, y si la cantidad de productos no aumenta, lo que se produce, fabrica, pues van a subir los precios. Es uno de los factores por qué ocurre. Hay más factores, obviamente, porque tema económico muy, 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 muy Muy complicado. complejo, Muy complejo. claro. Hay muchos factores por en medio, políticas que hacen los gobiernos, obviamente. Esto no vamos a negar, pero el tema de que la masa monetaria es movible, puede aumentar o puede disminuir, también es uno de los factores que el dinero pues pierde valor. El dinero que ganamos pierde valor cada año por la inflación. Claro. Es un tema complicado, ya lo sé, pero seguro que todos entendéis lo que es la inflación. Esto lo entendemos todos porque lo vemos cada día, cómo suben los precios de todo. Sí. Al final se traduce en que, aunque tengamos más euros, incluso aunque se nos suban el sueldo, como los precios suben a mayor ritmo que Exacto, nuestro poder adquisitivo, podemos comprar menos. exacto. Entonces, bueno, al final es lo que notamos nosotros. O sea, el fenómeno es muy complejo, como dice Casi, hay muchos factores, pero lo que tú ves como consumidor es, ostras, yo ganaba 5 y gastaba 2 y ahora de repente todo cuesta 4 y yo a lo mejor en vez de ganar 5 gano 6. Entonces ya esa brecha me va haciendo daño. Entonces, bueno, como consumidores lo que sufrimos, más allá de explicaciones y bueno, que al final requiere profundidad y no es lo que pretendemos, es el problema que tenemos con este tipo de dinero fiduciario y nos encontramos con esto. Claro, Entonces, bueno, ¿cuál es la consecuencia? Esto es lo que vemos, ¿no? O sea, esto es como el efecto que notamos, sí, pero ¿qué consecuencia tiene? Pues lo hablábamos al principio y lo adelantábamos, que ahorrar ya no llega. No llega a ahorrar porque si yo ahorro de manera lineal, pero me están subiendo los precios a un mayor ritmo, este dinero que estoy acumulando cada vez vale menos. O sea, de hecho, por ponernos un ejemplo, respecto a 2010, si guardamos en una hucha 100 euros en 2010 y no los hemos tocado, hoy en día realmente tenemos el mismo poder adquisitivo de unos 80. O sea, hemos perdido, fijaos, 20 euros por el camino. Entonces, una barbaridad. Esto, evidentemente, lo decimos con una cantidad pequeña, pero imaginaos los ahorros de una vida que año tras año, aunque el número sea el mismo, porque evidentemente no se resta, valen muchísimo menos. Podemos comprar muchísimo menos con ellos. Entonces, esto es muy importante. claro, algunos lo llaman que es como si fuera un robo. Es un robo como encubierto, porque uno no lo percibe así día a día, pero es verdad que el dinero que tiene uno ahorrado, porque este es creo que es un muy buen ejemplo, si tú has realizado un trabajo y has ahorrado un dinero que es la representación de tu trabajo que has realizado,
si en un momento dado puedes comprar X cantidad de una cosa, pero al año o a 2 años una cantidad menor de la misma cosa, es como si te hubiesen quitado. Es como si hubieses pagado en realidad un impuesto. La inflación finalmente es un impuesto encubierto. Porque tú, Claro, lo que pasa es que aquí no se lo pagas a nadie, en realidad, no, simplemente tu dinero claro, pierde el valor. Es como si fuera un impuesto. Otro símil, para que lo podáis entender, es como si pusierais un helado al sol, que claro, se va derritiendo. Lo mismo pasa con los ahorros cuando están en el banco. claro. O una jarra, yo me lo imagino como una jarra con agujeritos Son pequeños. Entonces, agujeritos, sí, que se va saliendo. Entonces, por eso es importante buscar eh, formas de que este dinero que tengáis ahorrado, que preserve su valor. Esto es una cosa muy importante. Algunas personas, pues a lo mejor buscan cuentas, unos depósitos y dicen, bueno, yo pongo el dinero en esa cuenta porque me dará, pongamos, 2% de interés al año. Y muy bien, y estas personas están muy felices, por lo que no piensan que la inflación es de 3 o 4. Entonces ganan 2, pero exacto, pierden 4 de poder adquisitivo, me refiero. claro, Entonces, claro, siguen estando perdiendo. Es un tema que tenemos que mirar. Lo lógico sería que pudiéramos invertir o dejar este dinero o bien en una cuenta que nos diese más interés que la inflación. Esto sería lo lógico, porque así ganaríamos el poder adquisitivo. Pero normalmente con los depósitos no es así. Normalmente, casi siempre los depósitos, el interés que pagan, ahora pagan un interés muy poquito y siempre es menos que la inflación. Por lo tanto, dejándolo allí, pues también estamos perdiendo. Y esto, claro. cuando nos damos cuenta de eso, eh, pues claro, hay mucha gente, por ejemplo, que piensa, yo voy a ahorrar para dar una entrada para mi casa, porque me quiero comprar una casa. Estoy ahorrando, estoy ahorrando, estoy ahorrando. Necesito unos años para poder ahorrar, para poder dar esta entrada. Pero claro, ¿qué ocurre? Los precios de los pisos año tras año van subiendo por el precio por la inflación y tus ahorros, aunque tú vayas ahorrando, vayas ahorrando, vayas ahorrando, va menguando su poder adquisitivo. Es como o sea, vas como en el camino Una contrario. rueda, Una rueda, exacto, vas como para atrás, para atrás. Vas un paso adelante, pero dos para atrás. Y cuando uno se da cuenta de esto, es de verdad, a mí me ha chocado cuando yo aprendí esto por primera vez. Es como muy chocante. claro. Yo creo que también hay un factor que al final, pues lo que hablamos siempre, ¿no? El factor cultural, el factor de la historia, de la educación. Al final, en la época, bueno, iba a decir de nuestros padres, en los años 80, por poner un ejemplo, ¿no? Aquí en España. Bueno, pues muchas personas conservaban su poder adquisitivo, protegían su patrimonio gracias a las cuentas de ahorro. Lo que acabas de decir tú, oye, pues lo pongo en un depósito, lo pongo en una cuenta que me da cambio, que me da un porcentaje. Claro, ¿qué pasa? Que por aquel entonces, pues las cuentas a lo mejor estaban ofreciendo tasas de interés del 8 al 12% anual. Entonces, claro, en la época, digamos que hubiera unos 4%, 6%, pues casi estaba duplicando o triplicando la inflación. Entonces, bueno, pues al final sí que lo estás combatiendo porque siempre estás, bueno, multiplicando un poquito y tú vas, digamos que tú vas corriendo y consigues adelantar esa inflación, entonces tu dinero no solo se mantiene, porque si, para mantener tendría que ser el mismo porcentaje, ¿no? Mi interés ser el mismo que la inflación, pero no solo lo mantengo, sino que un poquito más, un poquito más. Entonces está bien. Entonces muchas personas, yo creo que tienen ese chip de, jo, si toda la vida me he mantenido gracias a estas cuentas de ahorro, cuentas del banco, que te dan una recompensa, o cuando tienes un mínimo, pues ya te dan más. Claro, ¿qué pasa? Que eso era hace muchos años. O sea, ¿cuánto ha pasado desde los 80? Hoy, lo que decía Kasia, bueno, decías un 2, yo creo que si te dan un 1 ya es un milagro, o sea, un 1%, Sí, o te dicen un no sé cuánto, pero máximo de 3.000 euros, imagínate, dices tú, vale, pues para eso, me refiero, haces la cuenta y no te sale. Entonces, claro. o sea, ahora mismo, eh,
es casi imposible con la inflación que hay, bueno, lo que dices tú, bueno, batirlo ni de coña, pero es que ni igualarlo, o sea, estás perdiendo. Es cierto que pierdes a lo mejor esa jarra, le tapas un agujero y sigues perdiendo por 2 agujeros, en vez de por 3, bueno, algo es algo, pero no llega ni de lejos a mantenerlo. Sí. Sí, siempre decimos que ahorrar es importante, Claro, pero como hábitos, no como es todo. suficiente. No es Eh, suficiente. Ahorrar es el primer paso para poder invertir, pero solo con los ahorros no. Estamos dando, ya os digo, estamos yendo un paso adelante y dos para atrás. exacto. Por lo tanto, hay que darse de esto cuenta y sobre todo, si os interesa este tema, entender, profundizarlo, para poder tomar buenas decisiones con vuestro dinero. Claro. Bueno, y aquí, Kasia, la verdad me he adelantado un poco, ¿no? Bueno, ya estamos haciendo spoiler, ¿no? De cómo podemos, o una de las maneras principales para protegernos. Ya estamos haciendo algún spoiler, pero bueno, no sé si quieres comentar algo, ya que estamos hablando también un poco de historia para saber en qué momento histórico estamos, casi también hablando del futuro, ¿no? O sea, este es el presente. Sí, Sabemos que ahorrar ahora mismo no es suficiente, pero claro, ahora la realidad también ha cambiado, también ha diversificado las opciones que tenemos, porque sí. ahora ya vamos más allá del dinero fiduciario, no tenemos más cosas nuevas. Sí, bueno, ahora, ahora simplemente, como decías, que tenemos que intentar, tenemos que intentar encontrar maneras de que este dinero nuestro nos rinda más que la inflación que tengamos. Si hoy en día, por ejemplo, tenemos la inflación de 3-4%, por ejemplo, pues tenemos que buscar formas de que nuestro dinero nos dé más que esto. ¿Y cómo nos va a dar más que esto? Las cuentas de depósitos ya hemos dicho que probablemente no, porque son todos remuneradas más pequeñas. Pero en la bolsa, como sabéis que hablamos muchísimo de la bolsa, de inversión en invertir en acciones, uno incluso sin ningún tipo de conocimiento puede invertir en el índice de SP 500, que es el índice más general de Estados Unidos de 500 compañías. Históricamente, este índice daba una rentabilidad anual de unos 8% de promedio. Entonces ya estamos ahí un poco más, bueno, podemos, digamos, si invirtiéramos en el índice, podríamos ganar, digamos, 8%. Y bueno, la inflación 3 o 4, pues bueno, nos quedaríamos en. Pero bueno, iríamos adelante, Sí, exactamente. ¿vale? Esto es una de las formas. También existen muchos otros diferentes vehículos como ETFs que os hemos también comentado en muchas circunstancias, que también son ETFs, son productos muy generales, muy globales, abarcan muchas empresas o un sector entero o varios sectores que también son bastante seguros, no es la palabra, pero al ser tan diversificados, pues disminuyen mucho el riesgo del inversor y también Claro. puedes obtener una rentabilidad parecida o incluso a veces con algún ETF mayor que el SP 500. Otra posibilidad para un inversor, digamos, no experimentado son fondos de inversión. En España, pues tenemos muchísimos fondos de inversión. Ya creo que hemos hecho un capítulo hablando de fondos de inversión, que existen fondos de inversión en los bancos, en los propios bancos puedes encontrarlos, o en empresas independientes que se dedican a la gestión de fondos de inversión y también puedes obtener normalmente una rentabilidad mayor que supere la inversión, por lo tanto vas a ir un poquito mejor, ¿no? Ujú. Obviamente, como también comentaba Lucía, en España hay mucha cultura de invertir en inmuebles, que siempre ha sido como un refugio para este capital que la gente quiere preservar, comprar una casa y esperar que esta casa se revalorice con los años. Esto también lo que pasa que también para acceder a una compra de una casa, pues normalmente se necesita mucho más capital inicial. Para empezar a invertir en bolsa no se necesita
empezar con tanta cantidad. Se puede empezar incluso con 50 euros para comenzar, ¿no? Exacto. Y bueno, entonces opciones hay muchas. Y obviamente si alguien quiere interesarse más y volverse un inversor, llevar su propia cartera, pues seguramente encontrará oportunidades mucho más, de un interés mucho más elevado que estos que os hemos presentado, pero Claro. ya se necesita más estudio y más dedicación. Pero sin dedicación incluso estas opciones que os hemos dicho, el S&P 500 o ETFs muy amplios, pues ya os podrían dar una rentabilidad buena. Sí, sí, yo creo que para hacerse una idea, si algo, a lo mejor esto suena complejo, que lo estamos intentando simplificar al máximo, tenemos episodios, como tú bien decías, pues desde fondo de inversión, que son las acciones, en los que hablamos y damos pinceladas un poco de las diferentes opciones que tenemos a nuestro alcance y pues para entender de qué va, qué hace falta saber, qué hace falta conocer. Bueno, por lo menos para saber qué nos encaja más, porque como siempre decimos, va a depender muchísimo de las ganas, pues bueno, lo que estemos dispuestos, el tiempo que estemos dispuestos a invertir, eh, la seguridad o, digamos, la volatilidad que estamos dispuestos a soportar, ¿no? Ese sobresalto que tenemos cuando vemos la gráfica, bueno, pues según si estamos más preparados para tolerar o no, pues a lo mejor tenemos que ir a una u otra alternativa. Si queremos implicarnos nosotros o preferimos que nos gestionen los fondos otras personas. Bueno, todo esto lo hablamos y también en el episodio donde hablábamos la diferencia entre ahorrar e invertir, que también es un poco lo que estamos hablando ahora en este punto, pero podéis también repasarlo porque bueno, hablamos también un poco más en detalle de este tema. Yo creo que la conclusión, que yo creo que queda clarísimo, es ahorrar no llega, es un hábito muy, muy importante, es muy necesario, o sea, es imprescindible, diría, porque sin ahorro y sí que no vamos a ningún lado, pero no nos llega, no es suficiente, y necesitamos necesariamente invertirlo. ¿Cómo? Bueno, pues eso ya va a depender de cada uno o cada una y de sus circunstancias. Pero desde luego, para nosotras, al final las matemáticas hablan, yo no soy la gran matemática, pero bueno, os hemos dado así algunas cifras de ejemplos de porcentajes o de cómo ha perdido valor el dinero de unas décadas hacia acá, y viceversa. También podríamos hacer el cálculo inverso de cómo, gracias al interés compuesto, que también lo hemos comentado, se revaloriza nuestro dinero. Entonces, hay que jugar y vamos a la bola de nieve, vamos a ese efecto en cadena que nos favorece, no al malo, no al de perder, sino al de ganar. Al final se trata siempre de para tener una seguridad y para saber que todo el trabajo que estamos haciendo, todo ese esfuerzo que nos lleva pues a ahorrar, que no caiga, que no se pierda, que no se caiga esa jarra o ese helado se nos derrita al sol. Sí, yo recuerdo aquí, hablando de eso, cuando tenía unos 28 años, me parece, y recuerdo que aquel entonces, bueno, era un año, a ver, ¿cómo era? Era como el año este que hacían muchos ERES, que era la crisis, que despedían mucha gente de los Por trabajos. ahí. Sí, era como el año de la crisis. Y despedían mucha gente y me tocó que me despidieron de mi empresa, ¿no? Entonces, que trabajaba. Y recuerdo que me dieron eh, como una indemnización, lógico, porque tenían que dar a toda la Claro. gente, tenían que indemnizar a todos sus trabajadores y me entró como de golpe un capital bien, ¿no? Y yo me lo puse en la cuenta de ahorro, claro. Claro, y años estaba esto en la cuenta de ahorro. Y ahora pienso, si yo tuviera este conocimiento que tengo ahora, en aquel entonces, y aquel monto de dinero que me entró, y pudiera invertirlo, aunque sea en el S&P 500, Claro, un aunque sea ETF, en eso, sí, y hasta sí, un ETF, sin tampoco entrar en conocimiento más profundo. Y a veces lo pienso, que ¿cómo sería ahora mi vida? Pero claro, yo entonces era más joven y no me interesaba tanto por el tema y hacía lo que veía alrededor mío, que todo el mundo ponía claro, en la cuenta del ahorro y ahí se quedaba. claro.
claro. Y sí que he perdido poder adquisitivo, obviamente. Claro. Pero bueno, Bueno, el me has felicitado de conocimiento triunfar. a veces llega tarde, pero mejor que llegue tarde que nunca. Exactamente, o sea, lo hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Ojalá lo hubiera sabido. Bueno, sí, pero lo importante es en cualquier momento ya tomar acción. Peor sería que siguieras igual, ¿no? Tú ya has arreglado eso. Sí, sí. Y bueno, ¿qué más os hemos preparado respecto a este tema para que podáis seguir, digamos, indagando este tema y profundizándolo cada vez más? ¿Cómo se presenta el futuro Claro. del dinero? ¿Hacia dónde va? Entonces, no recuerdo cuándo, hemos hecho el episodio sobre el Bitcoin. Eh, entonces, es como una forma alternativa de dinero que actualmente no está adoptada por todos, pero ya existen personas y entidades que sí que aceptan Bitcoin como moneda, digamos, de intercambio. Eh, Obviamente no os estamos diciendo que os metáis de cabeza en Bitcoin, sino simplemente os decimos que como existe este paralelismo, que podría, como si hay muchas personas que hablan si el Bitcoin podría ser una futura moneda de intercambio y hablan de los pros, de los contras, etcétera. Por poder, yo no lo sé si podría, porque no he indagado tanto los pros y los contras. Sé que tiene unas cosas, el Bitcoin, que son interesantes, que si queréis saber más, os invitamos a que escuchéis el episodio donde hablamos con detalle sobre el Bitcoin. Pero, por qué empecé lo del Bitcoin? Porque el Bitcoin está hecho sobre una tecnología que se llama blockchain. Y esta tecnología blockchain es muy interesante para los bancos centrales porque abre como una posibilidad de crear monedas digitales también digamos, utilizando la misma tecnología, digamos, basándose en la misma premisa de esta tecnología blockchain, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, ahora mismo los bancos centrales, no sé si sabéis, pero están ya preparando lo que se llaman monedas digitales de bancos centrales, los llamados CBDCs, por sus siglas, ¿no? CBDCs. Y intentan, digamos, sería como una moneda también electrónica, pero centralizada, o sea que el Banco Central tuviera como ¿cómo llamarlo? Como un control total sobre todo este dinero, como si fuera basado en la misma tecnología blockchain. Entonces, ¿qué beneficios sería? Esto, desde luego, que podría ser mucho más rápido y mucho más eficiente, porque todas las transacciones pasarían solo por un banco, que sería el Banco Central. Porque ahora mismo, ¿cómo pasa? Si yo tengo un banco y Lucía tiene otro banco, yo para enviarle el dinero a Lucía, pues tengo que pasar desde mi banco, mi banco tiene que conectar con su banco y ingresarle en su cuenta. O sea, ya tenemos dos instituciones involucradas. Imaginaros si fuera una persona en el extranjero. Yo le quiero mandar a esta persona el dinero, entonces tengo que ir a mi banco. Desde mi banco tiene que contactar con el banco en el extranjero, pero a veces no tienen relación directa, entonces tienen que usar un tercer banco que una, digamos, toda esta transacción. Ujú, Entonces ya entramos en muchas instituciones. Esto es como lo tenemos ahora. En el caso de ujú. los CBDCs, si los bancos centrales llegan a crear este sistema, pues solo sería un banco, digamos, para todos. Claro, Entonces, más todos, digamos, rápido. rápidos, entonces todos, digamos, para entendernos a modo de simplicidad, tendríamos la cuenta en el mismo banco. Sería un mismo banco para todos. Y no habría todo este. Entonces, aquí la velocidad, la rapidez, obviamente habría mucho beneficio, ¿no? Muy beneficioso para el ciudadano, que podríamos rapidito enviar dinero para cualquier persona. Sin comisiones, no como ahora que te tienes que, por ejemplo, de esos de Canadá, pues pasa por Suiza, no sé qué, de repente te ves no sé cuántas comisiones para Exacto, hacer una transferencia y dices, ¿tú qué es esto? Pero exacto. claro, no todo es solo lo que reluce, ¿no? O sea, No, al no todo final es solo lo que relucen, porque imaginaros que ahora, por ejemplo, si yo tengo la cuenta en mi banco
y no me gusta mi banco porque, por ejemplo, me cobra muchas comisiones o me hace alguna cosa, alguna operativa que no me gusta, yo siempre puedo sacar el dinero de este banco y llevarlo a otro banco y abrirme una cuenta en otro banco que me trata mejor o que me da mejores condiciones, ¿verdad? Porque ahora mismo los bancos compiten entre sí para dar mejor servicio al cliente, ofrecer más interés más interesante. Pero imaginaros si todo estuviese en un solo banco. Entonces ya no tendrías ninguna escapatoria. ¿Te gusta o no te gusta? Total. Tienes que estar en este banco, porque no E hay incluso más. yo, Claro. incluso más, yo me planteo, ahora lo que cuando estábamos planteando, a nivel privacidad y seguridad, hay un hackeo, hay una fuga, pasa cualquier cosa y estamos expuestos todos. O sea, es como tú no decides al final quién tiene tus datos, o sea, que, no sé, como que lo veo más arriesgado, un poco lo que hablamos de la diversificación, ¿no? Si tú a lo mejor pues tienes tu dinero en diferentes lugares, bueno, pues si te va mal o si pasa algo en un banco o si quiebra ese banco o tal, bueno, puedes decidir aquí es solo en una ubicación, pasa algo ahí, bueno, o de repente ellos deciden subir las condiciones de una manera, lo que decías tú, y te tienen atado o secuestran las cuentas o es que no sé, lo veo muy arriesgado, o sea, poner todos los huevos en la misma cesta, Claro. en cualquier circunstancia, vamos, a mí no me hace gracia, desde luego. No, o sea, lo estabas contando y me estaba dando una grima que... Claro, entonces aquí con el tema este de que a dónde vamos, es que vamos a todo esto, digamos, centralizado, Sí, porque tal como os he y comentado, controlado. tal como os he comentado que ya está ya los bancos están trabajando en eso, o sea, no sé cuándo lo van a, digamos, introducir y cómo lo van a introducir, pero es sabido que están trabajando sobre esta tecnología blockchain las monedas digitales de bancos centrales. Pero claro, nosotros como sociedad tenemos que estar sobre todo informados y pensar si nos conviene o no nos conviene. Que por ser más rápido y eficaz sí que nos conviene, pero hay otras cosas que Claro, no tanto nos convienen. Entonces tenemos que estar, bueno, informados y ir tomando nuestras decisiones también si queremos algo así. Porque también imaginaros que tenemos una eh, trayectoria de que cada vez está desapareciendo más el dinero físico, el billete, la moneda que tú puedas tocar, porque todo se hace por rapidez mediante las tarjetas de crédito o mediante, bueno, ya todo el mundo está pagando con el móvil, ¿no? Está o con el iPhone, con el claro, iWatch, ya todo se está haciendo de forma electrónica, ya el dinero físico va desapareciendo. Imaginaros una situación extrema cuando el dinero físico desaparece totalmente y solo operamos mediante números electrónicos. Y si añadimos a esto que hay solo una entidad que tiene control y poder, como un banco central, sobre esto, ¿a qué podríamos llegar? Pues podríamos llegar que este dinero electrónico fuese programable. ¿Y esto qué significaría? Que, digamos, podría tenga programarse caducidad. en qué puedes gastar y en lo que no puedes gastar, por ejemplo. O podrían programar, por ejemplo, que el dinero tiene una fecha de validez. Claro. Entonces, si tú ganas dinero y te entra a fecha tal, tienes, por ejemplo, solo medio año para gastarlo, utilizarlo, porque luego, Bueno, aunque sean 10 años, me da igual, quiero sí, decir, lo que pero sea. luego desaparece. Ahí podríamos olvidarnos de cualquier tipo de ahorro, inversión, porque nos cortarían, digamos, medio año y ya está, o un año y ya está. No puedes ahorrar, no puedes hacer nada. Entonces, estas son todas las amenazas para los ciudadanos Sí. de este tema. Y seguro que hay más. Eh, por eso, claro, tenemos que mirar, porque siempre lo cómodo siempre viene con una contrapartida. Sí. Yo aquí quiero contarte, ¿no? Que yo siempre, vamos, desde que di tarjeta de crédito y desde que he tenido algún, bueno, típico que pierdes la cartera, te roban la cartera y tal, yo digo, todo tarjeta, porque es mucho más fácil, Claro, aparte lo ves, según vas gastando a mí me ayuda a controlar mejor. Hay gente que dice, no, no,
Yo con la tarjeta no me entero, yo al revés, me entero mucho más porque lo voy viendo en las anotaciones que los billetes que en el fondo, bueno, sí ves las vueltas, pero no estás todo el rato contándolas. Mm. Pero, bueno, aparte de todas estas reflexiones que estás contando, que es muy interesante y sí que, pues, a raíz de, creo que ya lo comentamos alguna vez, por ejemplo, en Canadá, cuando fue todo cuando surgió la guerra de Ucrania, de cuando Rusia invadió Ucrania, a algunos, no sé si recuerdo si eran empresas o empresarios, es decir, a ciertas figuras les congelaron los fondos, los bancos, bueno, por la decisión X, por el criterio X. El caso es que ya tenemos Creo que algún también, antecedente. me parece que también hubo esto cuando había cuestiones relacionadas con la pandemia, que también había algunas Ah, personas que sí, estaban puede ser con el COVID. desacuerdo con alguna decisión gubernamental y se unieron y también fue entonces que les congelaron. Claro, claro. Claro, porque al final los gobiernos, digamos, que dan la orden al banco y los bancos obviamente están sometidos y, Claro, oye, obedecen. Es como, pues cuando hay tratados, etcétera, pues a la hora de investigar, cada vez hay menos secreto bancario. No es como antes que Suiza era opaca. Cada vez tienen el deber de revelar ciertos datos, en principio por seguridad, para prevención de la financiación del terrorismo, es decir, para una serie de causas. Pero claro, al final no dejamos de estar, pues, oye, a la merced de lo que decida un banco. Y voy más, eso sí, es todo electrónico, con un botón, eso desaparece. Y hace poco vi, no sé, también ya lo conté, a lo mejor ya lo conté, una serie francesa que se llama Colapso. No sé si te hablé de ella, Kasha, no sé si te sí, suena. sí, sí, sí. Que va un poco de esto, o sea, bueno, de más cosas, pero la trama se origina, es súper realista, de hecho da mucha grima porque es como si mañana vas al supermercado y de repente se caen los CPVs y ¡ay! No funciona. Y claro, nadie tiene dinero para pagar. Y entonces, bueno, a partir de ahí, como todo el caos que se va desatando, pero de algo tan sencillo, todo se origina que no hay dinero. O sea, no hay dinero Sí, electrónico porque se cae el sistema, no hay tal. Y yo lo pensé, dije, es que a mí me pasa eso y yo estoy vendidísima. O sea, no, cubierta, no, sí. total. Entonces, bueno, esto de que te da a reflexionar de, ostras, pues igual debería tener pues una parte en líquido, pues otra parte a lo mejor en metales preciosos, pues a lo mejor otra parte en criptomonedas porque nunca se sabe y es el futuro y diversificar. Bueno, estrategias que hemos ido aquí hablando, que cada uno tiene que reflexionar, pero que da mucho que pensar. Estamos muy tranquilos y no pasa nada, pero sin Claro. ser aquí conspiranoica ni nada, pero bueno, si pasa y te pilla todo con tu dinero o en un banco, lo que decías tú, ya, mira, no sé si os ha pasado, si tenéis solo un banco, yo tengo varios, pero se cae la aplicación por lo que sea y necesitas hacer una transferencia y ¿qué haces? O sea, es como si no tuvieses ya dinero, porque es un sábado que a lo mejor, bueno, te puedes ir a un cajero, pero tú necesitas hacer una transacción, se te cae la aplicación del banco, si solo tienes una, ¿y qué? También estás atada de pies y manos. Todo así, ¿no? O sea, al final es tan cómodo, tan cómodo, tan cómodo que se nos olvida bueno, Sí, que la comodidad viene con un precio. exacto, exactamente. A mí también me gusta, o sea, mucho más cómodo sacar la tarjeta y pagar con tarjeta y sin contar y esto es súper cómodo. Pero yo sí que intento siempre llevar un poco de efectivo y tener un poquito de efectivo. Incluso a veces no estoy tan cómoda, pero me gusta pagar con efectivo simplemente para que el efectivo siga circulando, que tengamos Sí, el efectivo. sí, sí, Porque sí, sí. también pensad que una cosa interesante que es darse cuenta de que, por ejemplo, si tenemos 100 euros y pagamos por un servicio con tarjeta, pagamos a un servicio, por ejemplo, vamos al supermercado y compramos algo y este algo pues costó 100 euros. El supermercado pues recibe estos 100 euros, pero una pequeña parte va al banco en forma de comisión, porque los TPVs, cuando hacemos pago con tarjeta, los bancos se cobran
una comisión. Vale, entonces ya el supermercado ya no dispone de los 100 euros, dispone de a lo mejor 99 euros. Entonces estos 99 euros lo paga a un trabajador, por ejemplo. El trabajador va y compra alguna cosa. Estos 99 euros compra algo con tarjeta, el banco otra vez se coge su trocito. Entonces estas transacciones siguen yendo, uno le compra a otro, otro le compra a otro, y en cada transacción con tarjeta el banco se coge su trocito y se coge su trocito. A cabo de X transacciones, tocaría contar cuántas, pero pongamos, a cabo de 100 o 150 transacciones, este dinero ya no está en manos de ninguna persona. Estará todo traspasado al banco. Claro. Esto lo hacemos con tarjeta siempre. O sea, siempre después de X transacciones se queda en posesión, digamos, del banco. En cambio, si lo hacemos mediante efectivo, el dinero va circulando, en efectivo va circulando y se quedará en manos de alguna persona al final de toda esta cadena de transacciones, de una persona. Se quedará, digamos, con nosotros, con la población. Entonces, cuando te haces este ejercicio mental, sé que es un caso extremo y no, pero te estás dando cuenta sobre el funcionamiento y lo importante es que tengamos posibilidad de utilizar el dinero en efectivo, porque somos nosotros los que nos quedamos con este dinero utilizándolo. En cambio, si lo hacemos siempre de forma electrónica, al fin y al cabo, a cabo de X transacciones, se lo está cogiendo casi todo el banco. Claro. No sé si has tenido alguna vez esta reflexión o has escuchado esta forma de ver las transacciones. Cuando lo escuché la primera vez me hizo mucho pensar esto. Sí, o sea, no tal y como lo habías explicado tú, pero sí que yo soy la típica y cogí la mala costumbre en Madrid de 1 euro, 2 euros, todo con tarjeta, todo, o sea, me da igual, como por no llevar sueldo y tal. Y bueno, típico, mi madre me lo dice mucho, pero bueno, pero no lo hagas eso, que luego que el TPV hay que pagarlo, o sea, es decir, al final el empresario está pagando un porcentaje de uso, bueno, no sé si es por uso, por mínimo, tal, es lo que dices tú, al final estás alimentando a la entidad por 2 euros, o sea, qué necesidad, para ti es cómodo, pero hace el esfuerzo de dárselo íntegramente al empresario, porque si no para él es como un impuesto más. Bueno, para vender en internet, pues obviamente no queda otra que tener una pasarela de pago, bueno, igual transferencia y tal, y ya fastidia porque tú lo ves, lo que tú cobras, lo que paga el cliente y lo que llega y ya duele un poquito. Sí, evidentemente es un servicio que hay que pagar, pero en internet no queda otra, pero en una tienda es cierto que es pura vagancia. Sí. Yo digo, Dios, es por eso que muchos comerciantes a veces ponen el pago con tarjeta a partir de tanto dinero, porque es que no les cunde que tenga que hacer un café y que le valga, no sé, 2 euros y todavía le quite el banco, yo qué sé, 40 céntimos, por ejemplo, no lo sé, pero es que claro, es como ya dices, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar en eso. Entonces yo por eso siempre, bueno, cómodo es utilizar tarjeta y la utilizo bien, pero también utilizo dinero en efectivo, simplemente por el hecho porque quiero que circule, quiero que no nos lo quiten, que no vaya al desuso. Y depende también, porque sé que si le pago al comerciante en efectivo, todo este dinero se lo quedará a él. Claro. Sí, y si le pago con tarjeta, pues alguna parte irá a parar. Pueden parecer que son pequeñas partes, pero suma summarum, al final del día, no, todo cuenta. Entonces, yo creo que tenemos que tener bueno, considerar esto y tener este pensamiento también y decidir con nuestras acciones lo que queremos hacer. Totalmente, sí. Yo creo que ya por ir terminando, de conclusión de todo esto, creo que es importante, bueno, obviamente reflexionar, pero hablando de dinero, hablando de inflación, que estamos hablando de todo esto, creo que el primer paso, ¿no? Para protegernos en este sistema que tenemos, ¿no? En la realidad que nos ha tocado jugar de este sistema actual, yo creo que lo primero es, bueno, estas reflexiones, pero educarnos, o sea, entender todos estos conceptos que hemos hablado, que hemos pasado de puntillas porque no nos da tiempo y porque también es cierto que para ser
técnicamente exactos, pues obviamente hay grandes expertos y libros y nosotras mismas estamos siempre aprendiendo. Pero es básico entender pues cómo funciona la inflación, tenerla presente, tener presente su existencia todo el rato, o sea, a la hora de tomar decisiones de vida, de compras, de todo, entender pues el interés compuesto, lo que hablábamos, de cómo funciona a nuestro favor, por qué es importante empezar pronto a invertir para componer esta multiplicación de nuestro patrimonio, los porqués. Hay Excels incluso online que se pueden hacer escenarios, de decir cuánto tú le pones el porcentaje, tú hablabas del SP500, bueno, pues un 7%, un 8% anualizado y tú metes, si yo invierto 100 euros o 200 al mes durante no sé cuántos años y te hace la escena, o sea, bueno, la escena, no me sale, hoy estoy espesa, la recreación, ¿no? La acumulación y alucinas y viceversa. Dices, bueno, una inflación del 3, bueno, no es tanto, es un 3 o un 2. Vale, ponla a 10 años. Como lo que veíamos antes, de repente 10.000 euros antes se te quedan. Entonces, eso es importante verlo, entenderlo, reflexionar sobre ello, yo creo. No aprenderlo y decir, vale, estupendo, qué interesante, sigo con mi vida, sino interiorizarlo. Sí. Luego también pues la diversificación, lo que hablábamos, ¿no? Que pues, pues qué bien, SP500, pumba, todo mi patrimonio ahí. Bueno, pues no, a lo mejor no, o sea, o a lo mejor sí, pero piensa si te merece la pena, todo lo que hemos hablado, qué opciones tienes, si a lo mejor te interesa, pues, invertir en inmuebles, según la temporada, según si hay una oportunidad o no, o en las criptomonedas, o el oro, bueno, en fin, investigar un poco, saber, entender que hay vida más allá del depósito del banco o de el dinero en la hucha, ¿no? O en la cuenta corriente, ¿no? Yo creo que es importante, sobre todo, esa educación y ser conscientes bueno, pues también de nuestro perfil, de conocernos a nosotras mismas y en función de eso actuar, invertir según cómo seamos nosotros, empezar poquito a poco, empezar en pequeño, no agobiarse de, ay, Dios mío, ahora tengo que hacer aquí la maxi cartera, ser una súper experta, pero empezar y yo creo que es el primer paso o las primeras conclusiones que tendríamos que tomar. Qué bonito este cierre que has hecho, la verdad. Me ha gustado mucho esta conclusión. Yo lo que os quiero decir que si os ha gustado este episodio y os gusta en general hablar de estos temas de dinero, de finanzas, de inversión, que nos sigáis, que nos deis algunas estrellitas en YouTube. Y si conocéis a personas, amigas o amigos que también quieren conocer y hablar de estos temas con nosotras, que les paséis la información para que se puedan apuntar a nuestra newsletter y para que puedan seguirnos. Y así podremos ser más que nos gusta hablar de estos temas y aprender juntas. Totalmente. Y yo, si me permites, Kasia, una última frase final. Hoy estoy de cierres a tope. Muy bien, por favor. Es que, bueno, como reflexión final y como siempre hablamos de que el dinero es un tabú, que no hablamos de dinero y tal, pensar y recordar que el dinero no es más que una herramienta. Al final el dinero no tiene emociones, no tiene moral, no es bueno ni malo, pero las decisiones que tenemos con él sí son importantes y sí tienen mucho impacto. Entonces, creemos que aprender a invertir y de saber cómo manejarlo es una de las mejores decisiones que podéis tomar, de verdad, para vosotros, vosotras y vuestro futuro. Así que, bueno, nada más. Lo que dijo Kasia, que nos ayudáis un montón y listo. Yo, gracias como siempre, ha sido súper interesante. Sí, suscribo todo lo que has dicho, la frase perfecta para terminar este episodio. Y nada más, esperamos que os haya gustado, que habéis aprendido algo nuevo o que os haya causado interés para profundizar en este tema sobre el dinero y cómo funciona. Y nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto, hasta el siguiente. Pronto.